Bienvenido a Yorian Audiolibros. El gato negro. No espero ni solicito credulidad para la narración tan sencilla como extravagante que está a punto de brotar de mi pluma. Locura sería en verdad el esperarlo, ya que mis propios sentidos rechazan su evidencia. Sin embargo, no estoy loco, ni estoy soñando, estoy seguro. Pero debo morir mañana, y quiero aligerar el peso de mi alma hoy. Mi propósito inmediato es presentar, llana y sucintamente, a los ojos del lector, sin comentario de ninguna clase, una serie de simples acontecimientos domésticos. En sus consecuencias, estos acontecimientos me han aterrorizado, me han torturado, me han deshecho. A pesar de todo, no trataré de interpretarlos. Para mí solo han representado el horror, para muchos otros serán, quizá más barrocos que terribles. Es posible que se encuentre después algún entendido que reduzca mi fantasma a los límites de lo vulgar, algún entendimiento más sereno, más lógico y mucho menos excitable que el mío, capaz de percibir en las circunstancias que expreso lleno de pavor, simplemente la sucesión ordinaria de las causas y efectos más naturales. Desde mi niñez me hice notar por la docilidad y ternura de mi temperamento. La bondad de mi corazón revestía caracteres de delicadeza tan exquisita que me hacía el blanco de las burlas de mis compañeros. Era particularmente amante de los animales, y mis padres condescendían con esta inclinación procurándome gran diversidad de mascotas, a las que consagraba la mayor parte de mi tiempo, y nunca era tan feliz como cuando las alimentaba y acariciaba. Esta peculiaridad de mi carácter aumentó en la adolescencia, y aún en la virilidad derivaba de aquella fuente muchos de mis mejores goces. Apenas necesito explicar a los que hayan sentido afección por algún perro fiel e inteligente la intensidad de placer que produce este sentimiento. Existe en el amor generoso y abnegado de un animal algo que va directamente al corazón de aquel que haya tenido ocasión de comprobar a menudo la ruin amistad y la lealtad tan deleznable del hombre. Me casé joven y tuve la suerte de encontrar en mi mujer inclinaciones semejantes a las mías. Observando mi afición por los animales domésticos, no perdía ella ocasión de procurarse los más lindos. Teníamos pájaros, peces dorados, un perro, conejos, un pequeño mono y un gato. Era este un enorme y hermoso animal, enteramente negro, e inteligente hasta un grado excepcional. Al ocuparnos de su inteligencia, mi mujer, que tenía gran fondo de superstición, hacía frecuentes alusiones al antiguo concepto popular que considera a brujas disfrazadas a todos los gatos negros. No es que ella se aferrara a esta creencia. Si menciono la idea, es por la sencilla razón de que recuerdo ahora casualmente. Plutón, que así se llamaba el gato, era el preferido entre las diversas mascotas y mi compañero habitual de juegos. Solamente yo le alimentaba, y él acostumbraba a seguirme por todas partes dentro de la casa, haciéndome difícil evitar que hiciera lo mismo también por las calles. Nuestra amistad continuó así durante años, durante los cuales, y a impulsos del demonio intemperancia, me ruborizó el confesarlo, mi temperamento y mi carácter sufrieron una radical alteración hacia el mal. Día tras día me hacía más taciturno e irritable, y guardaba menos consideración a los demás. También me permití usar con mi mujer un lenguaje destemplado, llegando después hasta la violencia física.
mis mascotas hubieron de sentir naturalmente este cambio de disposición. No solamente las descuidaba, sino que las maltrataba. Todavía conservaba, hacia Plutón, sin embargo, cierta inclinación que me impedía maltratarle, como lo hacía sin escrúpulo de ninguna clase, con el mono, los conejos y aún el perro, cuando por cariño o por casualidad se cruzaban en mi camino. Pero la enfermedad avanzaba. El alcohol es semejante a una enfermedad. Y al fin incluso Plutón, que se volvía viejo e impertinente, y en consecuencia comenzó a sufrir los efectos de mi mal carácter. Una noche en la que regresaba a casa muy embriagado, después de una orgía en una de mis guaridas habituales de la ciudad, se me ocurrió que el gato evitaba mi presencia. Le atrapé y, aterrado a causa de mi violencia, me infirió una pequeña herida mordiéndome la mano. Instantáneamente se apoderó de mí una furia demoníaca. No me conocía a mí mismo. Mi alma prístina parecía haber escapado en aquel momento de mi cuerpo, y una maldad diabólica, nutrida por la ginebra, estremecía todas mis fibras. Saqué un cortaplumas del bolsillo de mi chaleco. Lo abrí y deliberadamente arranqué de su órbita uno de los ojos del animal. Me avergüenzo, me espanto, me horrorizo al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al día siguiente entré en razón, después de haber adormecido los humos de la orgía nocturna, experimenté un sentimiento, mitad de horror, mitad de remordimiento, por el crimen cometido. Pero era apenas un sentimiento débil y equívoco que no llegó a conmover mi alma. Me sumergí de nuevo en los excesos y ahogué pronto en vino la memoria de mi hazaña. Al mismo tiempo, el gato se recobraba lentamente. El hueco vacío del ojo presentaba, es verdad, un terrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ningún dolor. Iba y venía por la casa como de costumbre, y como era de esperar, huía aterrorizado ante mi presencia. Aún conservaba bastante corazón para sentirme apenado por esta evidente muestra de desafecto por parte de un ser que tanto me había amado en otro tiempo. Pero este sentimiento se convirtió pronto en irritación, y se presentó entonces para confirmar mi depravación final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. De este espíritu no se ocupa la filosofía. Sin embargo, no estoy tan cierto de la existencia de mi alma como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano. Una de las facultades primordiales e indivisibles que definen la orientación del carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces cometiendo alguna acción vil y torpe por la sola razón de que no debía hacerlo? ¿No existe acaso en nosotros cierta perpetua inclinación a violar la ley contra todo el torrente de nuestro buen criterio, y solo porque comprendemos que tiene razón de ser? El espíritu de la perversidad, decía, vino a poner el colmo de mi depravación. Aquella ansia infatigable del alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por puro gusto, me impulsaba, continuaba y tenazmente a consumar el daño que había infringido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, pasé un lazo a su cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con lágrimas que corrían por mis ojos y el remordimiento más amargo que laceraba mi corazón. Lo ahorqué porque sabía que me había amado y porque sentía que no me había dado motivo de ofensa. Lo ahorqué porque comprendía que al hacerlo, así, cometía un pecado mortal que exponía a mi alma a encontrarse, si tal era posible, más allá de la gracia infinita del Dios más misericordioso y más temible.
En la noche del día en que cometí esta crueldad, desperté a los gritos de un incendio. Las cortinas de mi cama estaban convertidas en llamas. Toda la casa ardía. Con gran trabajo, pudimos escapar del fuego mi mujer, mi criada y yo. Toda mi riqueza desaparecieron repentinamente, y desde entonces me entregué a la desesperación. Estoy por encima de la debilidad de establecer relación alguna de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad cometida, pero refiero una cadena de acontecimientos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio, visité las ruinas. Todos los muros, con excepción de uno, se habían desplomado. El que continuaba en pie era la pared, no muy gruesa, de una habitación situada en el centro de la casa y contra la cual descansaba antes la cabecera de mi lecho. El estuco había resistido allí en gran parte la acción del fuego, hecho que atribuí a su reciente aplicación. Densa muchedumbre se había apiñado cerca de este muro, y muchas personas parecían examinar cierta parte con viva y minuciosa atención. Las palabras extraño, singular, excitaron mi curiosidad. Me aproximé y pude observar la figura de un gato gigantesco, grabado como el bajo relieve sobre la blanca superficie. La impresión se había fijado allí con detalle verdaderamente maravilloso. Podía verse una cuerda alrededor del cuello del animal. Cuando se presentó por primera vez ante mis ojos esta aparición, pues difícilmente podía considerarla de otro modo, mi sorpresa y mi temor fueron extremos. Pero al fin acudió la razón en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en el jardín contiguo a la casa. A la voz de fuego, el jardín se llenó de gente inmediatamente, y una de aquellas personas cortó sin duda la cuerda de la que pendía el animal, arrojándolo a mi aposento por alguna ventana abierta. Probablemente esto hizo con el propósito de despertarme. El desplome de los otros muros comprimió seguramente contra el estuco fresco a la víctima de mi crueldad, y la cal de la mezcla, combinada con el amoníaco del cuerpo y por efecto de las llamas, habían producido la figura que allí aparecía. A pesar de que tranquilicé prontamente mi razón, ya que no mi conciencia, acerca del hecho sorprendente que acabo de manifestar, no dejó por ello de hacer profunda impresión en mi mente. Durante largos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en este periodo se apoderó también de mi espíritu cierto vago sentimiento que se asemejaba al remordimiento, aunque en realidad no lo fuera. Llegué hasta a lamentar la pérdida del animal y a buscar a mi alrededor, en los abyectos lugares que frecuentaba habitualmente, otra mascota de la misma especie y hasta cierto punto de apariencia semejante para reemplazarle. Una noche en la que me había sentado, medio embrutecido, en uno de aquellos antros de infamia, atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de los enormes barriles de ginebra o de ron que constituían el principal mueblaje de la estancia. Había estado mirando fijamente durante varios minutos la parte superior del barril, y lo que causaba mi mayor sorpresa era la circunstancia de no haber advertido antes el objeto en cuestión. Me acerqué y lo toqué. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón y semejante a él en todos sus detalles, con excepción de uno solo. Plutón no tenía un pelo blanco en ninguna parte del cuerpo, mientras este gato tenía un gran grupo de manchas blancas de forma indefinida que cubrían casi todo el pecho. Al tocarle yo, se incorporó como un resorte y comenzó a ronronear feliz. Se restregó contra mi mano y pareció deleitarse con mi atención.
Este era, pues, el ser que andaba yo tratando de encontrar. Inmediatamente propuse su compra al tabernero, quien manifestó no ser su dueño. No conocía al gato. Jamás lo había visto antes. Continué acariciándole y cuando me preparaba a regresar a mi domicilio, el animal mostró disposición de acompañarme. Le permití hacerlo así, deteniéndome de vez en cuando para darle palmaditas antes de proseguir. Cuando llegamos a casa se adaptó inmediatamente, haciendo al momento grandes migas con mi mujer. Por lo que a mí respecta, pronto sentí despertarse dentro de mí cierta antipatía por el animal. Era justamente lo contrario de lo que esperaba, pero no sé cómo ni por qué su evidente afección me repugnaba y me hastiaba. Poco a poco, este sentimiento de tedio y repugnancia se convirtió en odio acerbo. Evitaba al animal, pero cierta sensación de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad anterior me impedían maltratarlo. Durante varias semanas no lo golpeé, ni lo traté con violencia en forma alguna. Pero, gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con aversión intolerable y a huir, en silencio, de su odiosa presencia como de un hálito pestilente. Lo que aumentó, indudablemente, mi aversión por el animal fue el descubrimiento, a la mañana siguiente de haberle traído a casa, de que, a semejanza de Plutón, se hallaba privado de un ojo. Esta circunstancia, sin embargo, le hizo más querido para mi mujer, quien, como dije antes, poseía en alto grado aquella humanidad de sentimientos que había sido en otro tiempo uno de mis rasgos distintivos y fuente de muchos y sencillos y puros placeres. Con mi odio por el gato parecía aumentar, sin embargo, su predilección hacia mí. Seguía mis pasos con una insistencia que sería difícil hacer comprender al lector. Dondequiera que me sentase, se acurrucaba bajo la silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba a pasear, se metía entre mis pies, casi haciéndome caer, o clavando en mis ropas sus largas y afiladas garras, encaramándose de este modo hasta mi pecho. En tales momentos, aun cuando hubiera deseado aplastarlo de un golpe, me sentía cohibido para hacerlo, en parte por el recuerdo de mi crimen anterior, aunque principalmente, dejadme confesarlo al fin, por el terror absoluto que me inspiraba el animal. Este terror no era precisamente de daño físico, y sin embargo, no sabría cómo definirlo. Me siento casi avergonzado de confesar, si aún en esta celda de criminal, estoy casi avergonzado de confesar que el espanto y el horror que el gato me inspiraba aumentaba por una quimera de lo más fantástica que es posible imaginar. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez sobre la índole de la mancha de pelo blanco de la que he hablado, y que constituía la única diferencia visible entre este extraño animal y el que yo había ahorcado. El lector recordará que esta marca, aunque grande, era al principio indefinida. Pero, por pequeños grados casi imperceptibles, y que mi razón luchó mucho tiempo por rechazar como fantasías, había asumido al fin una rigurosa claridad de líneas. Representaba ahora un objeto que me estremezco de nombrar, y por eso, sobre todo, aborrecía y temía, y me habría librado del monstruo de buena gana si me hubiera atrevido. Representaba ahora, decía, la imagen de algo espantoso, una cosa horrible, el patíbulo, oh, lúgubre y funesta máquina de horror y de crimen, de agonía y de muerte. Y me encontraba yo verdaderamente desventurado, más allá de los límites de miseria,
que es dado soportar a la pobre humanidad. Y había de ser una bestia irracional a cuyo semejante destruí con menosprecio. Había de ser una bestia irracional quien me causara a mí, un hombre formado a imagen del Supremo Dios, este sufrimiento intolerable. Ni de día ni de noche volví jamás a saborear la bendición del descanso. Durante el día, la bestia no me dejaba un solo momento, y en la noche despertaba a cada instante de sueños de terror insuperable para sentir sobre mi rostro el ardiente aliento de la cosa y su flácido peso comprimiendo eternamente mi corazón, como una pesadilla encaramada que no tenía el poder de sacudir. Bajo la presión de tortura semejante, sucumbieron los pocos restos de bien dentro de mí. Los malos pensamientos eran mi sola compañía, los más negros y depravados pensamientos. La acostumbrada irritabilidad de mi carácter aumentó hasta el aborrecimiento de todas las cosas y de toda la humanidad, mientras mi mujer, sin una queja, era, ay de mí, la víctima diaria y paciente de los súbitos, frecuentes e incontenibles arranques de furia a que entonces me abandonaba ciegamente. Un día me acompañaba a ella en algún recorrido casero por los sótanos del viejo edificio que nuestra pobreza nos obligaba a habitar. El gato me seguía por las escaleras y, haciéndome casi precipitar, me exasperó hasta la locura. Cogiendo un hacha y olvidando en medio de mi ira el terror infantil que hasta entonces había detenido mi mano, asesté un golpe animal que le habría sido fatal instantáneamente de ser asestado como yo deseaba. Pero la mano de mi mujer desvió el golpe. Arrastrado por su intervención a ira más que demoníaca, desasí el brazo que ella me sujetaba y hundí el hacha en su cabeza. Cayó muerta en el sitio, sin un gemido. Cometido el horroroso asesinato, me dediqué sin tardanza y con entera deliberación a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía bien que no podría sacarlo fuera de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. Diversos proyectos se presentaron a mi imaginación. A veces pensaba en cortar el cuerpo en menudos fragmentos y hacerlos desaparecer por medio del fuego. Otras, resolvía cavar una sepultura en el suelo del sótano. Luego, deliberaba sobre si sería conveniente arrojarlo al pozo del patio o empacarlo como mercancía en un cajón con los requisitos acostumbrados y buscar un mozo de cuerda que lo sacara fuera de la casa. Finalmente, di con lo que me pareció mejor que todos los anteriores. Determiné empaderarlo en el sótano, como se dice que hacían con las víctimas los monjes de la Edad Media. La cueva se adaptaba muy bien para tal objeto. Sus muros estaban construidos con gran solidez y recientemente habían sido revocados con una mezcla que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Existía, además, en uno de los muros una protuberancia causada por cierta falsa chimenea u hogar que se había rellenado para nivelarla con el resto del sótano. No puse en duda el que fácilmente se podría retirar los ladrillos en aquel sitio, colocar allí el cuerpo y disponer el muro en su forma primitiva, de manera que nadie pudiera percibir nada sospechoso. Mis cálculos no me engañaron. Con ayuda de una barra de hierro arranqué fácilmente los ladrillos y, depositando cuidadosamente el cadáver contra la pared interior, lo mantuve en esta posición mientras que, con poco trabajo, volví a rehacer el muro conforme se encontraba anteriormente.
Procurándome argamasa, arena y filamentos con las precauciones posibles, preparé un compuesto que no pudiera distinguirse del enlucido antiguo y lo coloqué esmeradamente sobre el nuevo enladrillado. Al concluir, me sentí satisfecho con mi obra. El muro no ofrecía la más ligera señal de haber sido reconstruido. Recogí los fragmentos del suelo con el cuidado más minucioso. Miré triunfante en torno y me dije a mí mismo: aquí, por lo menos, mi labor no ha sido en vano. Me despreocupé enseguida de buscar al animal que había causado tanta desventura, porque al fin había resuelto firmemente deshacerme de él. Si me hubiera sido dado encontrarle en aquel momento, su suerte habría estado más allá de toda duda. Pero parecía que el taimado gato, alarmado por la violencia de mi cólera, evitaba afrontar mi actual disposición. Es imposible describir o imaginar la intensa sensación de reposo bienaventurado que produjo en mi pecho la ausencia de esta detestada criatura. Tampoco apareció en la noche, y así, por una vez siquiera, desde su llegada a la casa, dormí con sueño profundo y tranquilo. Dormí, ay, a despecho del asesinato que pesaba sobre mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día, y mi atormentador no se presentó. Respiré de nuevo como hombre libre. El monstruo, en su terror, había abandonado la casa para siempre. No lo vería más. Mi felicidad era suprema. La perversidad de mi negro crimen no me importunaba. Tuvieron lugar algunos interrogatorios que fueron contestados fácilmente. Aún se procedió a una pesquisa, pero, por supuesto, nada pudieron descubrir. Creía ya asegurada mi felicidad futura. Hacia el cuarto día después del asesinato, se presentó en la casa, inopinadamente, un grupo de policía y procedió de nuevo a verificar una rigurosa investigación en el edificio. Tan seguro me hallaba de que mi escondrijo era inescrutable que no sentí preocupación alguna. Los oficiales me ordenaron acompañarles en su pesquisa. No dejaron rincón ni esquina sin escudriñar. Al fin, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Ni uno solo de mis músculos se conmovió. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Paseé la cueva de un extremo al otro. Había cruzado los brazos sobre el pecho y vagaba sin inquietud de acá para allá. La policía se mostró enteramente satisfecha y se preparaba ya a partir. El júbilo era demasiado grande en mi corazón para poder refrenarlo. Me quemaba por decir algo, una palabra de triunfo siquiera, para afirmar más aún la certeza de mi inocencia. «¡Caballeros!», dije al fin, cuando el grupo comenzaba a subir las escaleras. «Estoy deleitado al ver que vuestras sospechas se han desvanecido. Os deseo salud y un poquito más de cortesía. A propósito, caballeros, esta es una casa muy bien construida». En mi rabioso deseo de hacer algo con desenvoltura, apenas sabía ya lo que hablaba. Hasta diré, admirablemente bien construida. ¿Estos muros? ¿Se marchan, caballeros? Estos muros están edificados con gran solidez. Y entonces, por puro frenesí de bravata, golpeé pesadamente con un bastón que llevaba en la mano la misma construcción de ladrillos tras la cual se encontraba el cadáver de mi esposa del alma. Pero así me libre Dios y me defienda de las fauces del enemigo. Apenas la repercusión de los golpes se ahogó en el silencio, cuando una voz contestó dentro de la tumba. Un gemido, ahogado e interrumpido primero
y semejante al llanto de un niño, que pronto se elevó, convirtiéndose en grito largo, fuerte y sostenido, completamente anormal y nada humano, un alarido, un chillido quejumbroso, mitad de horror y mitad de triunfo, como puede oírse brotar solamente del infierno, reuniendo el grito de agonía de los condenados y la satisfacción de los demonios por su condenación. Sería inútil hablar de mis sentimientos. Desfalleciendo, retrocedí titubeando hasta el muro opuesto. Por un momento quedó inmóvil el grupo en las escaleras a causa de su extremo horror y espanto. En el momento inmediato, una docena de brazos robustos atacaba el muro. Cayó completamente. El cadáver, ya descompuesto y cubierto de grumos de sangre coagulada, permanecía erguido ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca distendida y echando fuego por su único ojo, estaba la asquerosa bestia, cuya astucia me indujo al asesinato y cuya voz informe me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo dentro de la tumba.